El principio de escasez es, yo te diría, el principio que más ha generado ventas en mi negocio desde el año 2004. Este principio, como sabes, es del libro Influencia de Robert Cialdini. Mi nombre es Alex Berezowski de tribudigital.com. Y como sabes también, en los últimos episodios del podcast he analizado cada uno de los 7 principios de persuasión del libro Influencia de Robert Cialdini. Y como te decía también, el principio del día de hoy, que es escasez, no te lo quieres perder. De hecho, te vas a dar cuenta que en mi negocio, como te voy a platicar más adelante, lo implementamos una vez a la semana y nos ha generado literalmente millones de dólares en ventas. No te pierdas por ningún motivo el episodio del día de hoy. Definitivamente queremos lo que no podemos tener. Es naturaleza humana. Y es justamente naturaleza humana la que nos hace vender. Si tú quieres ser un buen vendedor, si quieres saber cómo crecer un negocio en Internet, tienes que entender, como te lo he dicho varias veces, que no estás en el negocio de la tecnología, estás en el negocio de la psicología. Y la materia prima más importante es la naturaleza humana. Entender la naturaleza humana, sobre todo en cuanto a la toma de decisiones. Como te has dado cuenta, en los últimos episodios del podcast hemos hablado de cada uno de los principios de Robert Cialdini y el día de hoy vamos a hablar de uno muy importante y como te decía en la introducción de este podcast, de este episodio, este por mucho es el que más ingreso me ha generado. Sin embargo, algo muy importante, lo voy a reiterar al final varias veces, es que este principio del cual vamos a hablar el día de hoy, si no lo combinas con todos los demás, no solamente no te va a ayudar, sino que no vas a generar ventas adicionales, al contrario. El principio de escasez solamente funciona cuando todos los otros principios los has implementado correctamente. Y de hecho, en el episodio anterior hablábamos del principio de autoridad y de cómo es importante que tu mercado, tu audiencia, tus prospectos te clasifiquen, te vean, te perciban como una autoridad real. Si no, va a ser muy difícil que te compren. Y al final del episodio te dije que una de las mejores formas de crear autoridad en tu persona es a través de la escasez. Y el día de hoy te vas a dar cuenta por qué. Ahora, te quiero platicar una historia de cuando yo era niño y te vas a dar cuenta cómo ahí fue la primera vez que sentí a nivel personal el principio de escasez y el impacto que eso tiene en el deseo de compra, que es justamente la sensación que queremos provocar en nuestros prospectos. Yo tenía posiblemente como unos 9 o 10 años de edad y en ese momento estaba todo el mundo obsesionado por el Nintendo. La primera edición, la primera versión del Nintendo, el videojuego, que por fin salió al mercado y fue un salto impresionante de los videojuegos anteriores como el Atari, el Intellivision, etcétera, al Nintendo. Y absolutamente todos lo queríamos. Entonces hice un viaje con mi familia a Estados Unidos. De hecho, nos fuimos manejando desde la Ciudad de México hasta San Antonio y a Houston y a diferentes lugares en Texas, manejando y toda la carretera yo iba pensando en el Nintendo, en que iba a llegar a la juguetería, la primera juguetería, porque había ahorrado todo mi dinero que pude haber ahorrado para comprarme mi Nintendo. Y toda la carretera iba pensando en el Nintendo. Sin embargo, me encontré con la sorpresa que después de miles y miles de kilómetros de manejar, llegamos, cruzamos la frontera, llegamos a la primera juguetería y de repente no había. Y dije, no hay problema, seguramente en la siguiente juguetería va a haber. Nos paramos como a la media hora en otra juguetería y tampoco había. Y nos paramos en otra y tampoco había. Decía sold out, sold out, sold out, sold out por todos lados, agotado. No existía, no había, es decir, sí existía, pero ya no había copias, ya no había, perdón, sets de Nintendo. Ya se habían terminado. Eh, Llegamos por fin, después de, no te exagero, unas 20 o 25 jugueterías, en donde yo obsesivamente ya deseaba mucho más el Nintendo. Y llegamos a una en donde había una caja que alguien había regresado, porque estaba roto uno de los componentes, uno de los controles estaba roto y lo habían regresado, porque obviamente no servía el control. Y en ese momento, mi deseo por el Nintendo había aumentado tanto que le estaba yo suplicando a mi papá que me dejara comprarlo, aunque fuera con el control roto, y yo me estaba contando historias en la cabeza de cómo iba a regresar a México, iba a buscar a alguien que me ayudara de alguna forma a arreglar el control para que pudiera funcionar el Nintendo, y me estaba contando historias personalmente de cómo eso era una buena idea.
Es decir, pagar el precio normal de un videojuego por un videojuego roto que no funcionaba. Y yo me estaba autoconvenciendo de que eso era una idea racional, era una idea lógica, era una idea que tenía sentido. Evidentemente que mi papá no me dejó tomar esa decisión, no lo compré. Finalmente lo conseguimos varias semanas después. Y ahí yo no entendía que era una estrategia diseñada para aumentar el deseo, que es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque en el corazón de este principio de escasez, lo que dice Cialdini en su libro es lo siguiente. Cuando algo es limitado o cuando algo es difícil de obtener, eso hace que el valor percibido aumente. Y cuando el valor percibido aumenta, el deseo por el producto aumenta. Entonces tenemos un límite, una escasez de algo y por lo mismo el valor percibido aumenta y después el deseo. Lo que queremos es fomentar el deseo de nuestro producto, pero antes del deseo viene el valor percibido, que la gente crea o perciba que tu producto vale, que vale mucho. Y antes de eso viene el principio de la escasez. Es decir, está la escasez, luego la gente lo percibe como valioso y después ya viene el deseo. Y es justamente en el corazón de este principio lo que explica Cialdini y lo explica después de varios experimentos y estudios, etcétera, que te los voy a platicar justamente el día de hoy. Ahora, ¿cuáles son los conceptos principales de este principio? El primero de ellos es de dónde viene. Y viene de nuestra evolución, justamente a nivel evolutivo. Si te pones a pensar, cuando estábamos en las tribus reales, no tribus digitales, sino tribus reales, caminando por la naturaleza, ¿qué es lo que buscábamos? Buscábamos recursos escasos. Evidentemente que no había manzanas por todos lados y no llovían eh, frutas y verduras y no eran abundantes. Había escasez, había poca comida. Entonces, estamos diseñados para buscar esa escasez y estamos diseñados también para que cuando la encontremos, como sabemos que es escasa, tenemos urgencia de que sea nuestra, urgencia de aprovecharla. Entonces son miles y miles y miles y miles de años en nuestro cableado interior, en nuestro diseño interior, en donde percibimos algo muy valioso cuando es escaso, por un lado, y por otro lado tenemos urgencia, sí o sí, de que tenemos que aprovechar esa oportunidad. De ahí viene. Entonces, date cuenta cómo no solamente este principio de Cialdini, sino todos los principios de Cialdini vienen de miles de años de evolución. Y es importante entender eso, porque cuando dominas eso, cuando entiendes de dónde venimos como especie, como humanos, y cuando entiendes sobre todo de dónde viene nuestra construcción psicológica, es mucho más fácil vender. Obviamente asumiendo de que tu producto vale y que vas a ayudar a la gente y todo eso, pero eso es otro tema. Estamos hablando de cómo vender. Ahora, eh, otro concepto que explica Cialdini es la diferencia entre la pérdida y la ganancia. Entonces, por un lado tienes la pérdida, perderte una oportunidad. Y por otro lado, tienes el ganar un beneficio. Y Cialdini explica en el libro que es mucho más poderoso, y es muy importante que escuches esto, es mucho más poderoso la aversión que tiene la gente a perder algo que lo que tiene de deseo en ganar algo. Si queremos ganar algo o queremos no perder algo, el poder de no perder algo es mucho más fuerte, es una energía mucho más poderosa, mucho más fuerte. Entonces, si tú te la pasas todo el tiempo vendiendo tu producto y fomentando ese deseo de forma muy directa y simplemente vendes y vendes y vendes y vendes a través de explicar las características, los atributos, el por qué tienen que comprar tu producto, etcétera, estás solamente utilizando la energía del deseo, del beneficio. Sin embargo, el deseo más poderoso no es ese, es el de la pérdida de algo. Es justamente en donde entra el concepto del cual vamos a hablar y estamos hablando el día de hoy, que es justamente la escasez. Ahora, otro concepto que explica Cialdini en el libro es el concepto de exclusividad. Exclusividad. Entonces, la gente queremos lo que no todos pueden tener. Repito, la gente queremos lo que no todos pueden tener. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo algo que tú no puedes o que la mayor parte de la gente no puede tener, por ejemplo, un Mercedes-Benz, un BMW, un Tesla, un Rolls Royce, un Rolex, cuando yo tengo algo que la mayor parte de las personas no pueden, en ese momento, y ahí va lo más importante, me siento único y diferente, me siento con estatus.
Seguramente y posiblemente en otro episodio del podcast voy a hablar del libro de María Veloso, de los 4 químicos de la felicidad, en donde uno de ellos es el del estatus, la serotonina. Entonces generamos este químico cuando nos sentimos importantes, cuando nos sentimos que tenemos estatus ante la tribu. Y esto viene del sentido de la escasez. ¿Por qué? Porque obviamente si yo quiero algo que no todos pueden tener, lo que decía Cialdini de la exclusividad, me siento único y esa es una energía que ya traemos a nivel evolutivo, a nivel humano, a nivel psicológico, y es una energía que tú en concepto de exclusividad tienes que fomentar, y te voy a platicar más adelante de cómo hacerlo de forma muy concreta en una de las capas de tu embudo de ventas, cómo hacerlo no siempre, pero solamente en una capa muy importante del embudo de ventas. Entonces es importante que tú aproveches este concepto de la exclusividad. Ahora, otro concepto del cual habla Cialdini es la escasez. Hay 2 tipos, es lo que él dice. Hay escasez cuantitativa y hay escasez temporal. Y más adelante te voy a platicar cómo yo las implemento cada una de ellas y cuál es mejor desde mi punto de vista. Pero la escasez temporal es simplemente cuando yo digo, hoy es Black Friday o Navidad o de alguna forma es una de Halloween o alguna fecha importante y solamente por este fin de semana, durante 48 horas, puedes tener acceso a Tribu Digital o a mis productos por 50% de descuento, por ejemplo. Entonces, ahí la palabra clave es solamente por tiempo limitado. La frase clave, solamente por tiempo limitado. Es una escasez temporal. Sin embargo, hay otra que es escasez cuantitativa, en donde no tiene que ver la fecha tanto como el número de unidades. Entonces tú puedes decir, en vez de solamente este fin de semana, puedes decir solamente 500 personas, solamente 20 personas o solamente 40 personas. Y te voy a platicar más adelante nosotros cómo lo implementamos cada una de estas 2 estrategias, cuándo utilizamos cada una. Porque créeme que llevamos 20 años probando absolutamente de todo en mi negocio y te voy a platicar más adelante cómo cada fin de semana hacemos una promoción de escasez y te voy a platicar cuál es más efectiva en cuanto a nivel temporal y a nivel cuantitativo. Ahora, Cialdini explica también algunos ejemplos concretos y estudios, experimentos que hicieron para comprobar justamente el principio de escasez del cual estamos hablando. El primero que se me hizo muy interesante es, hicieron un estudio con 2 frascos de galletas y le ofrecían a las personas una galleta y la única diferencia de la forma como se las ofrecían es que a un grupo de personas les ofrecían la galleta en un frasco que tenía muy pocas galletas. Y al otro grupo de personas se las ofrecían con un frasco de muchísimas galletas. Es decir, no había escasez. Había un frasco muy grande lleno de la misma galleta, muchísimas de ellas. Y en el otro solamente había 3 o 4 galletas, muy pocas, y les daban a probar una de ellas. Y luego hice una encuesta para ver qué tal sabía la galleta. Y lo impresionante de esto es de que el valor percibido del sabor de la galleta fue mucho mejor en el frasco que tenía pocas galletas. Era el mismo producto, eran las mismas galletas. La única diferencia era la escasez. Había menos en un frasco de la misma galleta que en el otro frasco que había muchas. Y la gente en realidad la clasificó como algo superior, como algo mejor. Date cuenta del impacto que tiene el principio de la escasez. Otro ejemplo que pones muy interesante es en el año 1973. Sucedió un fenómeno en donde había mucha escasez de gasolina y de carne en ese momento. Y en un programa de televisión, seguramente has escuchado de Johnny Carson, y a Johnny Carson se le ocurrió bromear diciendo que también iba a haber escasez de papel higiénico, de papel del baño, de papel higiénico. Y lo dijo como broma, y en ese momento mucha gente no lo tomó como broma. Mucha gente en ese momento corrió a las tiendas a comprar todo el papel higiénico que pudieran comprar, porque se imaginaban que así como había escasez de gasolina y de carne y de varias cosas, que iba a haber escasez de papel de baño. Entonces mucha gente compró papel higiénico y la ironía de todo esto es de que número uno no había escasez de eso, pero número dos sí hubo escasez porque como todo mundo percibía que había pocos, lo querían más, fueron corriendo a las tiendas y eso provocó que en realidad hubiera una escasez de papel higiénico. Entonces, eventualmente sí fue un problema, pero ese problema fue solamente causado por un fenómeno psicológico de una broma de alguien, de Johnny Carson en su programa, y de ahí todo creó una sensación de escasez, todo el mundo corrió a las tiendas, y eso provocó que en realidad
hubiera escasez. Algo muy similar sucedió, seguramente te acuerdas, en el 2020, en la pandemia del 2020, en donde mucha gente percibió, por más de que el papel higiénico pues no es de vida o muerte, finalmente no es como la comida o el agua, por ejemplo, o dejar de respirar. Sin embargo, la gente tenía mucha angustia de que dejara de hacer su vida normal. Y en eso empezó a haber algunas personas que llegaban a las tiendas y empezaban a llenar su carro de papel higiénico, y todos los veían y de alguna forma sentían esa angustia de escasez, volvemos a la misma palabra. ¿Y qué sucedió? Exactamente lo mismo. Hubieron varias semanas de problemas en toda la cadena de logística, en toda la cadena operativa de papel higiénico, solamente por esa sensación psicológica de escasez de un producto, porque repito, el concepto del principio de escasez lo que hace es aumentar el deseo, aumenta el valor percibido de algo, en este caso el papel higiénico, algo que en una situación normal ni siquiera piensas en eso. No piensas en el aire que respiras, por ejemplo, hasta que dejas de respirar. Y lo mismo ahí, no piensas en el papel higiénico hasta que de repente se puede terminar, y en ese momento el valor percibido aumenta. Otro ejemplo muy interesante del cual habla Cialdini es en unos estados, hace varias décadas en Estados Unidos, prohibieron el detergente cuando tenía fosfato. Entonces, porque era dañino para las aguas y varias cosas, entonces decidieron prohibir detergente con fosfato. Algo que la gente no pensaba. Si yo te aseguro que si tú usas detergente en tu casa, nunca te pones a pensar si tiene o no tiene fosfato. Son de las últimas cosas que están en tu lista de prioridades. Pero cuando de repente fue escaso, la gente iba a otros estados manejando durante horas solamente para comprar detergente con fosfato. Porque algo que nunca en su vida se habían cuestionado, nunca habían pensado en eso, nunca habían deseado un detergente con fosfato, y de repente se los prohíben, y de repente el deseo aumenta, el valor aumenta, y de repente manejan horas y horas y horas solamente para llegar a adquirirlo. Entonces, date cuenta a través de todos los ejemplos de Cialdini el poder energético que tiene toda esta energía, porque finalmente todo es energía. Entonces, tú ve todos los principios de Cialdini, velos como una energía imparable que viene desde nuestra evolución, y tú tienes que canalizar, aprovechar, subirte al tren de la energía que ya existe, que ya existe. Uno de los mejores libros de marketing, yo te diría que es de los mejores 3 libros, si no es que el mejor, pero vamos a darle el beneficio de la duda, el mejor, del uno, el 2 o el 3, que se llama Breakthrough Advertising, de Eugene Schwartz, y algún día lo voy a analizar también en el podcast. Y habla, de lo primero que habla, es de que tú no vendes nada. Tú simplemente identificas una energía, que es un deseo o algo que la gente ya quiere, y solamente te subes tú a esa energía, a ese deseo. Entonces no estás creando demanda, la demanda ya existe y solamente tú lo canalizas con tu producto. Y lo mismo es esto con los principios de Cialdini. Estamos identificando factores psicológicos que ya existen en todos nosotros, porque nadie somos especiales, en todos nosotros, y solamente estamos entendiendo cómo estas energías las podemos canalizar hacia el deseo de nuestros productos. Ahora, vamos a hablar finalmente de cómo utilizarlo en tu negocio digital. Primero que nada, y lo hablé el episodio anterior, es en tu persona. No hay mejor escasez si tú tienes una tribu digital y vendes cursos y membresías y vendes productos, y tú eres el líder de esa tribu o de tu compañía. Yo te recomiendo que en contexto en vivo, para hacer en vivo, ya sea un webinar o hacer un Facebook Live, etcétera, que lo hagas de forma muy escasa, muy escasa. Que cuando aparezcas tú sean ocasiones muy especiales. Obviamente al principio va a ser difícil porque solamente tú estás en el equipo, pero si eventualmente te puedes rodear de un grupo que te apoya, que son coaches, que son gente de tu equipo, gente de tu tribu, para que realmente se sienta como una tribu, en ese momento tú te haces a un lado. Ahora, algo muy importante, una distinción muy importante es que no seas escaso en contenido que no sea en vivo. Porque si tú ves, yo publico mucho contenido en redes sociales, publico mucho contenido, eso no es escaso, esa es una diferencia importante. Entonces, el contenido mío no es escaso, mi interacción contigo en vivo es escasa, porque mi tiempo vale. Y cuando es en vivo, es a nivel tiempo real. Un contenido como este que estoy grabando, lo grabo, me quita 20, 30 minutos y se puede ver miles de veces. Sin embargo,
una interacción en vivo me toma tiempo de conectarme y estar, etcétera. Entonces, uno, no tiene mucho apalancamiento hacer tantas cosas en vivo, pero dos, independientemente del apalancamiento, crea más escasez. Entonces, primer recomendación es crea más escasez en tu persona. Y en ese momento, el valor percibido de ti, de tu contenido, de tus cursos, de tu concepto, de tu consultoría, va a aumentar. Y el día que decidas lanzar un mastermind en vivo, la gente lo va a querer más porque no es tan común hablar contigo. Entonces, número uno, contigo. Número dos es promociones temporales. Te platico que cuando yo empecé negocios en Internet en 2004, hace 20 años, aprendí algo muy importante. Empecé a viajar a Estados Unidos varias veces al año a seminarios, a eventos, y empecé como esponja a absorber absolutamente toda la forma como en Estados Unidos estaban promoviendo, qué hacían para promover en Internet. Y lo primero que identifiqué, o de lo primero, fue la importancia que le dan a la promoción basada en diferentes eventos temporales. Es algo que yo nunca había pensado, nunca había hecho consciente, pero me di cuenta de que absolutamente todo es pretexto para hacer una promoción temporal. San Valentín, Halloween, Navidad, Thanksgiving, Black Friday, Cyber Monday, absolutamente todo. No hay mes que no tenga un pretexto. Y de hecho me acuerdo una de las pláticas de las primeras pláticas en un seminario que fui que se llamaba Big Seminar de Armin Morin, y uno de los que presentó hablaba de que querés hacer una promoción y como no se le ocurrió otra excusa, porque estaba en un mes que no había tanto festejo, de repente acababa de recibir su cuenta de impuestos, tenía que pagar los impuestos y le llamó Ayúdame a pagar mis impuestos. Una promoción especial por 4 días, iba a descontar al 50% de todos sus productos, simplemente con el pretexto de que le ayudaran a pagar sus impuestos. Imagínatelo, es simplemente ponerle un título al evento, hacer un evento temporal. A eso voy. Entonces te recomiendo que encuentres la forma para hacer eventos temporales que justifiquen, que te den un tema para hacer una promoción, para hacer un descuento. Te platicaba al principio que el principio de escasez es el que más dinero me ha generado y te platico que en mi negocio en inglés, de productos digitales en inglés, lo que hacemos es una vez a la semana, desde hace muchos años, una vez a la semana, empieza el viernes, termina el martes. El viernes anunciamos uno de nuestros productos, tenemos cientos de productos digitales, tomamos uno, le bajamos el precio radicalmente, en muchas ocasiones 80% de descuento, 90% de descuento, 100%, porque lo damos gratis para que conozcan nuestra membresía. Hay muchos descuentos radicales que hacemos, pero suponiendo que tú no lo puedes dar gratis porque no tienes una membresía de pagos recurrentes, si tú haces un descuento, tienes varios productos y muy frecuentemente como sistema, como parte sistemática de tu negocio lo haces, por ejemplo, cada mes, una vez al mes. O si no tienes tantos productos, una vez cada trimestre, por ejemplo, pero sistemáticamente, no cada vez que se te ocurra, no cada vez que necesites dinero, sistemáticamente. Y yo te recomiendo que no solamente lo hagas en tiempo real, sino que hagas activos, hagas activos. ¿A qué me refiero? Un negocio real tiene activos, una fábrica, las máquinas, etcétera. Un negocio digital, ¿cuáles son los activos? Uno de ellos son las automatizaciones digitales. Y yo en mi negocio pongo mucho énfasis y mucha atención, mucha intención en automatizar este tipo de promociones, porque Black Friday hay cada año, Navidad hay cada año, Cyber Monday hay cada año. ¿Para qué reinventar la rueda cada año? Entonces, si tú haces unas muy buenas promociones con mucha escasez y dices solamente por tiempo limitado va a estar tantas copias, etcétera, y haces correos electrónicos, página de aterrizaje, haces todo lo que se requiere para hacer una buena promoción, en vez de reinventarlo el próximo año, hazte una automatización en donde el próximo año lo único que tienes que hacer es inscribir a los nuevos prospectos que ya tienes del año anterior a este, y todos los que no han comprado, a la automatización de Black Friday y ahí los pones y ya están. Se acabó. Es un activo. ¿Qué es un activo? Algo que genera ingreso pasivo. Eso es un activo. ¿Qué es un activo digital? Algo como lo que te estoy explicando. Es una automatización digital que convierte prospectos en clientes. Ahora, es muy importante que además de todos los otros componentes que ya hablamos, prueba social, testimonios, etcétera, autoridad, agradabilidad, todos los que ya hablamos en los episodios anteriores, que si no los has visto te los recomiendo, que haya escasez, que haya escasez. Ahora,
Como te decía, hay dos tipos de escasez, una que es temporal y otra es cuantitativa. Yo originalmente ese tipo de promociones semanales las hacía de forma cuantitativa, es decir, decíamos, van a ser solamente 200 lugares o 300 lugares y la gente podía ver cuántos quedaban, etcétera. Y honestamente hace mucho tiempo lo cambiamos. ¿Por qué? Porque si lo quieres hacer una vez a la semana, una vez cada mes, es mucho más eficiente para tus procesos, mucho más eficiente hacerlo temporal y decir, empiece el viernes, termine el martes, se acabó. Entre más puedas sistematizar tu negocio, más puedes crecer. ¿Por qué? Porque libera tu tiempo y el de tu equipo para dedicarse a otras cosas. Entonces tienes ese ingreso más otro ingreso que puedes crear con ese tiempo. Porque tiempo es igual a dinero. Entonces, por eso es de que para las promociones que son recurrentes, nos gusta mucho hacerlo con escasez temporal. Y más adelante te voy a dar un ejemplo de cuándo si usamos escasez cuantitativa. Ahora, si quieres llevar esto al extremo, pero no a todo el mundo se lo recomiendo, solamente si tienes demasiada experiencia, es lo siguiente. Hay un libro muy bueno que se llama Oversubscribed. Oversubscribed es sobre inscrito. Es decir, cuando una membresía tiene demasiados miembros, oversubscribed. Es un libro bastante bueno, te lo recomiendo. Y habla justamente del concepto de cómo tener, por ejemplo, si tienes una membresía, que las puertas estén prácticamente siempre cerradas y que sea muy difícil ser miembro. Uno de los ejemplos que te voy a dar es una bolsa para mujer, de las bolsas para guardar sus lentes y sus accesorios de Hermès, H-E-R-M-E-S, Hermès. Y ellos lo que hacen es, si quieres una bolsa, comprar una bolsa, buena suerte. Tienes que gastar varios miles de dólares primero en accesorios para tener permiso en comprarla. Y ya que por fin tienes permiso, te tienes que poner en una lista de espera. Y ya que por fin te pones en la lista de espera, algún día te hablan y te dicen que ya está tu bolsa y ese día te dicen qué color te tocó. Tiene una escasez impresionante. Pero a lo que voy con todo esto es de que quieres llegar al extremo de decir no puedes comprar, no puedes ser miembro. Si tienes una membresía, y por eso te decía que solamente es para gente que sabe lo que está haciendo, imagínate por un momento que la gente, si tienes una membresía digital, que las puertas estuvieran cerradas todo el tiempo. Es más, que no los dejaras comprar a ese grado, que fuera extremo. Y una vez cada trimestre abres las puertas por 24 horas o 48 horas o 3 días o lo que quieras y luego las cierras otra vez por un trimestre. Es el extremo. Estoy llevando esto al extremo. Eso eventualmente hace que la gente se entrene a que hay demasiada escasez en tu membresía. Por eso es oversubscribed, como se llama el libro. Entonces, obviamente, cada vez que abres las puertas, la gente lo quiere más y se avienta para poder ser uno de ellos. Sin embargo, obviamente, si estás empezando, si estás todavía como que necesitas ingreso y todo, es muy peligroso hacerlo, porque finalmente si dejas de vender un trimestre y abres las puertas, según tú, todo el mundo se va a aventar a tu promoción y no te va tan bien, entonces ya perdiste 3 meses de ingreso. Entonces yo te recomiendo más bien, si estás empezando, es promociones constantes, con descuento, con descuento, con descuento, con descuento, con diferentes productos, con diferentes formas, con diferentes ofertas. Si tienes solamente un producto, crea diferentes ofertas. No es lo mismo un producto que una oferta. No es lo mismo. Un producto, por ejemplo, te voy a explicar. Si tú vendes cursos de relaciones de pareja, un producto puede ser tu ebook, tu libro digital que se llama eh, Cómo salvar tu relación en 10 días. Ese es un libro. Sin embargo, tal vez tengas otro producto que es un programa en audio que se llama, por ejemplo, cómo incorporar un evento con tu esposa cada semana que realmente no fallen, ¿no? Y ya tienes dos productos. Pésimo nombre, los dos que dije, no se me ocurrió un mejor nombre en este episodio, pero bueno, tienes dos productos, un audio y un PDF. Una oferta puede ser, combinas los dos y de repente le das otro nombre y el nombre le llamas reconexión mágica, por ejemplo, y es una oferta. Es una oferta que incluye dos productos. Una oferta es un grupo de productos o una forma de llamar a diferentes productos que los estás presentando, ofreciendo, de ahí viene la palabra oferta, de una forma muy característica. Entonces, si tienes pocos productos, como para que, y no eres como en mi caso, que tengo cientos de productos y podemos descontar cada fin de semana uno diferente, entonces crea diferentes ofertas. Diferentes ofertas con, tal vez uno incluye una sesión contigo, una sesión con tus coaches y llámalo de forma diferente. Crea ofertas con los mismos productos, que las ofertas se llaman diferentes y los vas descontando. Lo importante es tener excusa
para contactar a tus prospectos y que te compren. Eso es lo importante. Y que haya escasez. Ya que lo ofreces, que haya escasez. Ahora, siguiente recomendación es cuando tú hagas un high ticket. ¿Qué es un high ticket? Algo que cuesta $1,000, $2,000, $3,000. Por ejemplo, si tienes un mastermind o tienes un grupo muy selecto, ahí sí te recomiendo utilizar la escasez cuantitativa, no temporal. Entonces, un ejemplo es nuestro grupo de despegue digital, que es el grupo más avanzado que tenemos, en donde les hacemos todo, les hacemos su logo, su manual de marca, absolutamente todo para su negocio. Y cuando lo lanzamos, solamente aceptamos entre 10 y 15 personas, dependiendo la generación de despegue digital, dependiendo del grupo y dependiendo cuántos estuvimos en el grupo anterior. Pero no aceptamos más. Y en ese momento no usamos solamente por tiempo limitado, etcétera, porque es algo que, número uno, no sucede tantas veces como las promociones de productos de menor costo. Un producto high ticket sucede menos y eso sí te da tiempo entonces para ponerle, para hacerlo en una fecha determinada y para estar de alguna forma cerrando el grupo a menos gente. Y como es exclusivo, ahí sí puedes poner más escasez en número de personas y no en tiempo, porque más exclusivo, mayor precio. Entonces, para un high ticket, sí tiene sentido que la escasez no sea temporal, sino que sea cuantitativa. Y finalmente, te quiero decir como conclusión, escasez es importante, es un principio muy importante, de hecho, el más importante de los más importantes, sin embargo, no te va a servir si no aplicas e implementas los otros 5 principios que ya te expliqué, y falta uno más en el siguiente episodio, si no implementas los otros 5 principios de Cialdini que te expliqué. Porque si no hay autoridad, si no hay reciprocidad, si no hay prueba social, si no hay absolutamente nada, y nada más haces una promoción y un descuento, buena suerte. Pero si ya tienes autoridad y la gente te percibe como una autoridad, si ya hay prueba social y ya vieron tus casos de éxito, testimonios, ya desean demasiado tu producto, cuando de repente lanzas la promoción con muchísima escasez, la gente va a saltar, la gente se va a aventar, porque ya existe. Cuando yo, conectando con la historia que te platicé al principio del Nintendo, obviamente cuando me empecé a dar cuenta de que no había en las tiendas, mi deseo empezó a aumentar, pero porque los otros elementos ya estaban. Ya había autoridad, es decir, Nintendo era indiscutiblemente el mejor videojuego en ese momento. ¿Por qué? Porque había anuncios, toda la gente lo tenía. Había prueba social, ¿por qué? Porque muchísimos de mis amigos o lo tenían o lo querían. Había mucha prueba social, es decir, las otras semillas ya estaban plantadas, como para que cuando llegara el concepto de escasez, que fue lo que me sucedió cuando vi que no había las tiendas, en ese momento mi deseo se fuera de 1 a 1000 y estuviera dispuesto a comprar uno, aunque el control estuviera roto. Y a eso quieres llegar, a crear esa obsesión por comprar tus productos. Pero bueno, con esto terminamos ya el principio de escasez. No te pierdas por ningún motivo el próximo episodio, porque voy a hablar de el más nuevo principio de persuasión de Cialdini. Y digo el más nuevo porque en su edición original de Influencia solamente eran 6 principios de persuasión y después decidió agregar uno que se llama unidad. Y no te lo pierdas porque si eres parte de Tribu Digital y quieres tener tu propia tribu digital, evidentemente que unidad, como te vas a dar cuenta en el próximo episodio, es muy importante. Pero bueno, con eso terminamos. Como siempre te digo, lo único que te pido a cambio son 2 cosas. Número 1, que no dejes de suscribirte si es que no lo has hecho, ya sea a través de YouTube o de Spotify a este podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Y número 2, te pido que nos ayudes a ayudar. Toda la gente que conozcas, que sean emprendedores o que les guste la superación personal, que les guste superarse como personas o poner un negocio que les obsesione el marketing o la psicología o la superación personal, recomiéndales el podcast. Habla del podcast. ¿Por qué? Porque nos ayudas a ayudar, nos ayudas a alcanzar la misión de Tribu Digital, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Te mando un fuertísimo, fuertísimo abrazo. Como sabes, mi nombre es Alex Beresowski y nos vemos en el próximo episodio.